¿Sabías que todos tenemos discapacidad? La discapacidad es un estilo de vida. Acompáñanos con tu café a reflexionar sobre la discapacidad y la funcionalidad. Platicando Ando, un espacio para compartir pensamientos, reflexiones, vivencias e inquietudes y aprender todos de todos. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Luigina? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Yo estoy muy contenta de estar aquí nuevamente con todos ustedes. Excelente. La vez pasada, si no lo han escuchado, se los recomiendo. La vez pasada estuvimos hablando de las diferentes formas de apreciar el fenómeno discapacidad y algunas definiciones que habíamos dado del diccionario o de Wikipedia, ¿no? Lo más popular, lo más accesible, y la definición oficial de la CIF, que lo habíamos puntualizado como la forma oficial en política de salud respecto a lo que es el fenómeno discapacidad, ¿no? Y les habíamos prometido que íbamos a comentar por qué nosotros sostenemos que todo mundo tenemos un grado de discapacidad o que todo mundo tenemos discapacidad. Pero pues presúmenos, ¿no? Presúmenos, ¿por qué lo decimos? Sí, nuestro libro, como les mencionábamos la vez pasada, se llama Todos tenemos discapacidad, un estilo de vida, ¿no? Y como platicábamos el otro día, realmente no es que todos tengamos una discapacidad evidente, ¿no? Pero definitivamente todos tenemos un grado de discapacidad. Aunque vamos poniendo un poquito en contexto, ¿no? Lo que pasa es que nosotros, como médicos de rehabilitación, nos dimos a la tarea de levantar la voz, más que levantar la voz, de manifestar nuestra opinión al respecto, porque mucho de lo que se dice actualmente y mucho de lo que se encuentra en los medios, pues ya sea en internet o en libros, finalmente está visto desde la óptica de la parte social de la discapacidad, pero muy poco de la parte clínica de la discapacidad, que es la que nos corresponde a los médicos y principalmente a los médicos de rehabilitación. Bajo esa premisa y bajo ese afán y ese interés de nosotros de dar nuestra opinión respecto a la discapacidad, es que nos dimos a la tarea, Luigina y yo, de escribir un libro que explicara, y que más que explicar, que tradujera de manera accesible, de manera entendible, de una forma simple, qué es en sí el fenómeno discapacidad, ¿sí? Y entonces, pues después de estar pensando y dándole vuelta a la cantidad de opciones para los títulos, pensamos justamente que lo correcto era llamarle Todos tenemos discapacidad, un estilo de vida. Y eso es lo que nosotros queremos comunicar a todo el mundo, ¿no? Que de alguna manera era difícil ponerle Todos tenemos un grado de discapacidad. Va a ser como que muy largo el título, sí, ¿no? Sí. Exactamente. Entonces ahora sí, coméntanos de eso. Sí, a mí me gustaría, yo creo que también que retomáramos un poquito justamente lo que platicábamos la vez pasada sobre la definición de la CIF, como para recordarlo un poco y tratar de justificarnos de esta manera por qué decimos que todos tenemos un grado de discapacidad. No sé si quieras recordarlo un poco. Sí, lo que pasa es que tú mencionabas hace un momentito de discapacidad evidente. Es una de nuestras propuestas, porque si sostenemos que todo mundo tenemos un grado de discapacidad, entonces ya el término propiamente persona con discapacidad eventualmente saldría sobrando, ¿no? Sí, la idea es que eventualmente desaparezca, ¿no? Desaparezca, pero de momento, si sostenemos que todos tenemos un grado de discapacidad, entonces a lo que hoy llamamos discapacidad como tal, pues le podríamos decir discapacidad evidente, porque hay discapacidad que no se nota. Y la que eventualmente nosotros podemos identificar o creer que identificamos en la gente, pues sería la discapacidad evidente, ¿no? Entonces, como tú decías, quiero recordarles la definición que tiene la CIF, y esto fue con motivo de que una ocasión fuimos a una universidad, ¿te acuerdas? Que le planteamos a los estudiantes, unos chicos que estaban iniciando su carrera, les hacíamos la siguiente pregunta: ¿sabías que tú tienes discapacidad? Y la pregunta hoy es, ¿cómo? ¿Yo, un joven de 18 años, tiene discapacidad? ¿No? Ajá, ¿dónde me ves la silla o las muletas, no? Exacto. Entonces, siempre si yo te digo, tú tienes discapacidad o tú tienes un grado de discapacidad, pues siempre va a ser un tanto cuanto rechazada la idea o inaceptable de momento. Pero por eso queremos comentarlo, ¿no? Dice la definición: la discapacidad está definida como el resultado de una compleja relación entre la condición de salud de una persona
y sus factores personales y los factores externos que representan las circunstancias en las que vive esa persona. Y a causa de esta relación, los distintos ambientes pueden tener efectos distintos en un individuo con una condición de salud. Mira que de veras que lo leo y la leo y la leo y siempre se me hace algo compleja de entender, o sea, y no es que la definición esté mal, es que en realidad la condición de discapacidad es amplísima para poder abarcarla toda en una definición concreta y breve. Es solamente un principio para poder empezar a agarrar un hilo y de ahí ir hacia donde tú determines, ¿no? No sé si quieras desmenuzar un poco la definición que acabamos de presentar en este momento como para justificarnos tal vez un poco más el por qué decimos que todos tenemos un grado de discapacidad. Exacto, mira, lo decíamos hace un momento, o sea, de pronto tú puedes rechazar la premisa de que tú tienes discapacidad. Si no necesitas una silla de ruedas, si no necesitas auxiliares para caminar, para ver, para escuchar, si tú no eres una persona de la tercera edad con ciertas limitaciones o alguna alteración de las que asociamos habitualmente como discapacidad. Si yo te dijera esto, desde luego que te resulta extraño, ¿no? Te resulta rechazable, si tú quieras, ¿no? Ok, tú puedes no aceptar que tienes discapacidad o que tienes un grado de discapacidad, pero puedes aceptar que tienes una condición de salud. ¿Estás de acuerdo? Así es. O sea, tienes una condición de salud. Estábamos platicando ayer, ¿te acuerdas? Estábamos platicando justamente de esto. Y una persona que acaba de fallecer, hasta el minuto anterior a que falleciera, tenía una condición de salud. Una vez falleció, esa característica desaparece. Pero antes, mientras esté viva, tú, yo, cualquiera, tenemos una condición de salud. Y tú decías con justa razón, no estamos hablando de si es una buena condición o una mala condición o una X condición. Es una condición. Así. Así es. Así. Entonces, si tú estás vivo, si tú estás escuchando, si bien no puedes aceptar que tienes un grado de discapacidad, sí puedes aceptar que tienes una condición de salud. Eso es por un lado. Y por el otro lado, dice los factores personales y los factores externos que representan las circunstancias en las que vive esa persona. Que en conjunto le llamamos los factores contextuales. La misma CIF le llama a este conjunto factores contextuales, que de forma simple, en forma sencilla, pues se refiere a todas aquellas características propias de tu ambiente y propias de tu persona, como puede ser tu cultura, tu educación, tu forma de pensar, tu idiosincrasia, tus sentimientos, tus emociones, más aparte de lo que quieras agregarle relativo a ti, y las cosas que son relativas a tu casa, si llueve mucho, si tienes basura afuera, si vives en el bosque, si vives en el desierto, si vives en un ambiente citadino, si lo vives en un ambiente rural. Cualquiera de estos factores que están determinando la forma en la que vives son factores contextuales. Así es que no hay ninguna persona que viva en sociedad que de alguna manera se pueda abstraer de este Y yo creo que ninguna, ¿no? O sea, imagínate, sí, imagínate un ermitaño que vive ahí en la punta del cerro donde nadie sabe que existe. De alguna manera también tiene factores que determinan la forma como vive, ¿no? O sea, vuelve a aplicar el hecho de que si sigues vivo, si estás vivo, tienes factores contextuales. Entonces, no puedes aceptar que tienes un grado de discapacidad, una discapacidad, pero puedes aceptar que tienes una condición de salud y que tienes factores contextuales que determinan la forma o las características en cómo vives. ¿Estás de acuerdo? Entonces, finalmente todos caemos dentro de la definición. Entonces, todos caemos justamente, como estás diciendo, dentro de la definición. Tienes las piezas que forman el rompecabezas de la discapacidad. Ahora, ¿qué discapacidad tienes? Bueno, pues eso ya está por verse. Además que vale la pena también comentar que es algo muy variable, es decir, la condición discapacidad no es algo estático, ¿no? O sea, ni tu condición de salud es algo que siempre permanece de la misma manera en ti, ni tampoco tus factores contextuales, ni tu forma de sentir, ni tu forma de percibir las cosas, ni de tu ambiente. Todo va cambiando y puede cambiar de un momento a otro, ¿no? Un ejemplo que siempre me viene en mente cuando hablamos de estas cosas es, bueno, la gente va a decir, bueno, ¿cómo tu ambiente te puede generar una discapacidad, ¿no?
generalmente asociamos la discapacidad como algo físico, ¿no? Como siempre decías, ¿no? Una persona en silla de ruedas, una persona en muletas, con bastón, o sea, es algo que visualmente la gente ve y asocia y cataloga como, tiene una discapacidad, ¿no? Porque cuenta con un aditamento que le ayude para desarrollar cierta actividad, ¿no? Pero, bueno, que cuando se trata de un aspecto ambiental, a veces es difícil entender el por qué el ambiente te puede generar una discapacidad. Hay zonas en este país, en muchos países, o en condiciones incluso rurales, en donde de repente cuando no llueve todo es felicidad, pero de repente llueve tantito y es la gente que pues no tiene, digamos, unas calles pavimentadas, por ejemplo, ¿sí? De repente se deslava y hay inundaciones y hay lodo y el contexto, digamos que el alrededor, a veces ni siquiera te puedes salir de tu casa, ¿no? Como para llegar y subirte al transporte público, acudir a tu trabajo o salir de tu casa. ¿Por qué? Porque suceden fenómenos meteorológicos que alteran tu ambiente, que te generan una limitación. O sea, a mí me pasaba que de repente pues los pacientes me decían, híjole, es que no pude llegar a la consulta porque pues empezó a llover, pero pues ¿cómo? No tienes unos paraguas. O sea, a veces no conceptualizamos la importancia de la urbanización, a lo mejor, sí, como para disminuir el fenómeno de discapacidad, ¿no? Porque en los ambientes rurales, en donde pues el piso está de plano de tierra, se genera el lodo, las vías de comunicación se alteran todas, pues genera una barrera, ¿no? Incluso también la misma sigla habla de barreras. Exacto, sí, eso que dices, es que, mira, puntualizando lo que tú has mencionado, es que no toda la discapacidad es visible, ¿no? Entonces, no necesitas tú, como bien mencionabas, una silla de ruedas o un signo de lo que conceptualizamos como discapacidad y que nosotros queremos llamarle discapacidad evidente. O sea, no requieres eso. Muchas veces, incluso esto me hace pensar fuera de lo que es por ejemplo, que tú mencionas respecto al ambiente, la depresión. La depresión puede alterarte tu funcionamiento tremendamente y no se ve. Aparentemente no se ve. Así es. Y sin embargo está limitando tu participación en tus roles de lo que tú quieras, familiar, escolar, laboral, y no lo estás viendo. Entonces, son muchos factores, muchas determinantes que hacen y matizan, que eso también lo mencionamos en el libro, matizan la discapacidad, ¿no? Y lo que tú mencionas es justamente otros de los elementos que la CIF menciona como determinantes o como factores o condiciones que cambian o hacen que la discapacidad varíe de un momento a otro, que son justamente las barreras y los facilitadores, como contrarios, ¿no? O sea, las barreras son todas aquellas actitudes, elementos físicos, elementos de la sociedad, elementos psicológicos o los que sean, que aumentan la discapacidad en una persona. O la disminuyen, en el caso de los facilitadores. En el caso de los facilitadores es al revés. Si la presencia de ese elemento, de ese factor, disminuye la discapacidad, estamos hablando de un facilitador, ¿sí? Y entonces, en este sentido, lo que tú dices, tanto el ambiente como los aspectos psicológicos, como cualquier cosa, actitudes, incluso la discriminación, que también es un buen tema que ya hablaremos en su momento, son barreras que se oponen al desarrollo o a la funcionalidad de una persona. De hecho, tú misma, yo mismo, podemos ser un facilitador o una barrera. Se me ocurre pensar que si tú como persona quieres ser un facilitador, imagínate una persona en silla de ruedas que quiere subir una escalera en la vía pública y tú muy solícito vas y dices, yo te ayudo, y lo agarras y lo empiezas a movilizar y dices, déjame tantito, o sea, la persona no te pidió que le ayudaras, la persona en silla de ruedas, ¿sí? Entonces, aunque tu intención sea ser un facilitador, en realidad le estás obstruyendo la forma como él hace las cosas y te conviertes en una barrera. O sea, así de compleja es la discapacidad. La discapacidad es muy variable en tiempo, en grado de momento a momento, en grado de circunstancia a circunstancia, aun cuando tengas la misma condición de salud o la misma situación física en tu cuerpo, pues puede variar. Entonces, por eso es que es tan difícil poder abarcarla de una sola definición, de un solo golpe, todo lo complejo y todo lo que abarca, todo lo que significa el complejo fenómeno de la discapacidad.
Entonces, si tú tienes una condición de salud, tú tienes factores contextuales que determinan la manera como tú vives. Y obviamente, si tienes esos dos aspectos, se asume que estás vivo. Tienes todos los elementos que conforman la discapacidad. ¿Para cuánta tienes? No, pues ese es otro tema muy bueno que ya estaremos hablando de esto despuesito, ¿no? Cuando estamos creando ahí una idea que yo creo que va a ser muy útil para determinar esto, el grado de discapacidad que cada uno tenemos, ¿no? Estamos en ensayos y pruebas y wow, ya lo diremos luego. Pero hoy por hoy lo que es cierto es que por eso sostenemos nosotros que todos tenemos un grado de discapacidad. Y esto no se trata de que echemos como decía mi mamá, me estás echando la aburridora. No se trata de echar la aburridora. Se trata de decir que la discapacidad no es un asunto de ellos, no es un asunto de los que tienen discapacidad en la forma como lo vemos ahora. Es un asunto que es de todos. Es de todos. Si todos asumimos que tenemos un grado de discapacidad, entonces ahora sí ya nos importa. Y entonces ahora sí le vamos a poner atención. Y ahora sí nos tiene que importar qué son barreras y qué son facilitadores. Y entonces ya estamos con la atención puesta de qué se trata. Ahora, ¿qué hacemos? Aunque ya admito que yo estoy en esta parte. ¿Y ahora qué hacemos? ¿No? Porque al final la discapacidad no es ese país pantanoso donde nadie quiere llegar y todo mundo rechaza y es un mito urbano o una cosa que le pasa a los demás. Al final, la discapacidad es nada más un extremo de una escala. Es como oscuro, claro, como negro, blanco, como caliente, frío, como cualquier escala en donde por un lado tienes un extremo de las cosas y por el otro lado la parte contraria. Una escala, ¿sí? De un lado está la discapacidad y del otro lado está la funcionalidad. Y toda nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos, estamos transitando en puntos diferentes de acuerdo a muchos factores que existen en nuestro día a día. Es más, hasta nuestra hora ahora, ¿sí? Entonces, dejemos de pensar en la discapacidad como algo no deseable. Desde luego tampoco es algo que deseas. Simplemente ubiquémosla en su tamaño para que podamos estar en condiciones de hacer algo y no en verla como un fenómeno estático que pues ya ni modo, ya te llegó la discapacidad, ¿no? Ahora acéptala, ¿no? ¿Tú qué dices? Sí, así es. Y como bien dices, todavía tenemos incluso la opción, ¿no? De ver hacia un lado o hacia el otro de la moneda, ¿no? De esa escala. Y solamente enfocarnos hacia la discapacidad, es decir, de términos así muy, muy simples, es decir, de qué es lo que no puedo hacer, ¿no? A voltearnos del otro lado y decir qué sí puedo hacer, ¿no? Es decir, voltear y ver mejor entonces la funcionalidad. Ya estoy en esta situación, ahora con esto que sí puedo hacer. ¿A través de qué? Justamente entonces de buscar todos aquellos facilitadores que me pueden llevar hacia, valga la redundancia, hacia funcionar mejor, ¿no? Hacia el extremo de la funcionalidad. Hacia potencializar mis capacidades. Exacto. Y que muchas veces te hace descubrir que puedes hacer que no sabías que podías hacer. Me hace recordar un poquillo la chica Karina, esta chica de vida independiente que ya entrevistaremos un día, cómo hace maravillas con las sillas de ruedas, como esa cultura que hay alrededor de la silla de ruedas, y la silla de ruedas se convierte en una solución cuando la sabes usar como ellos lo están promoviendo. Bueno, ya le invitaremos luego a que nos platique qué es lo que está haciendo. Pero hoy por hoy queremos agradecerles que hayan estado con nosotros. Esta es nuestra propuesta. Todos tenemos siempre un grado de discapacidad y que viene planteado, más desmenuzado, como lo hemos dicho el día de hoy, en nuestro libro que se llama Todos tenemos discapacidad, un estilo de vida. Y justamente de aquí se deriva la siguiente pregunta que queremos dejarles para el otro lunes, es ¿por qué decimos que la discapacidad es un estilo de vida? Digo, antes de haber analizado todo esto, nunca hubiera yo pensado que la discapacidad podría ser un estilo de vida. Bueno, ya veremos en la próxima semana el por qué decimos esto, ¿no? Exactamente. Y finalmente, como cada semana cerramos, no olviden que pueden seguirnos a través de nuestra página www.discapacidadunestiloDeVida.com, sin espacios, por favor, y pues ahí nos pueden escribir, nos pueden manifestar si tienen alguna necesidad. Ahí van a encontrar algunos productos, servicios, en fin, todo lo que requieran, y con gusto les vamos a poder recomendar pues aquellas prácticas, soluciones y demás que sean a nuestro alcance, y pues vamos a tratar de darles pues nuestra mejor opinión acerca de pues esas herramientas que a lo largo de nuestra experiencia profesional pues hemos obtenido como para seguir buscando la funcionalidad. Exacto. Entonces les enviamos un abrazo fraterno. Donde quiera que estén. Que estén muy bien.
No dejes de leer nuestro libro y adquiere tu ejemplar ahora. Búscalo por Amazon o en Google de tu país como Todos tenemos discapacidad, un estilo de vida. Y no olvides suscribirte a nuestro canal.